Welcome. 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 Bienvenido a un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden utilizando un factor integrador. El primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial dada esté en la forma correcta, que es la forma que se muestra aquí, d de t más p de t veces y es igual a f de t. Observe cómo la ecuación dada no está en la forma correcta. Tenemos d de t como y' y p de t veces y. Es 4y, lo que significa que p de t es la constante 4. Y luego tenemos f of la función de t en el lado derecho. El siguiente paso es encontrar un factor integrador que sea igual a mu de t igual a e que sea mu de t igual a elevado a la potencia de la integral de p de t de t. Entonces, en este caso, mu de t del factor integrador es igual a elevado a la potencia de la integral de nuevo p de t es igual a la constante 4. Entonces tenemos la integral de 4 de si toneladas. La integral de 4 con respecto a t es solo 4 toneladas, lo que significa que el factor integrador se eleva a la potencia de 4 toneladas. Deje la constante de integración al determinar mu de t. Entonces, en el siguiente paso, multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial por mu de t. Entonces habríamos elevado al poder de 4 toneladas. Sigamos adelante y escriba y' como d de t, así que veces d de t. Más 4 veces a la potencia de 4 toneladas. Veces y es igual a elevado a la potencia de 4 toneladas por 3 en 2 toneladas. Escribamos eso como 13 para 4 toneladas en 2t. Ahora, en esta forma, observando el paso 4, el lado izquierdo es la derivada del producto de mu de t, lo que significa que esta suma es igual a la derivada con respecto a t de elevado a la potencia de 4 toneladas veces y. Mantendremos el lado derecho igual en este momento y, por supuesto, podemos verificar esta derivada aplicando la regla del producto. Tendríamos la primera función e a la potencia de 4 toneladas veces la derivada de, y con respecto a t que es d de t, más la segunda función que es, y multiplicada por la derivada de a 4 toneladas con respecto a t, que es a 4 toneladas. Ahora nuestro último paso es integrar ambos lados de esta ecuación y resolver para y. Entonces tendríamos la integral con la derivada con respecto a t de para 4 toneladas y de t es igual. Escribamos el lado derecho de esta integral de 3 veces d a 4 toneladas sin 2t de t. Y ahora integremos en la próxima diapositiva. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen y, por lo tanto, solo nos queda con e elevado a la potencia de 4 toneladas veces y. Tendríamos una integración constitutiva, pero la incluiremos a la derecha con la constante de esta integral aquí, por lo que es igual a ahora para encontrar esta integral, tenemos que realizar la integración por partes. Así que tendremos 3 veces usando la integración por partes que te permitiríamos ser igual a sin 2t. Y diferencial v sería igual a e a la 4 toneladas de t. Así que ahora nos diferenciamos para encontrar el diferencial u y nos integramos para encontrar v. Entonces la derivada de sin 2t sería igual a coseno 2 toneladas por 2. Entonces diferencial u es igual a 2 coseno 2 toneladas de t. Ahora para encontrar v integramos e a la potencia de 4 toneladas de t. Lo que requiere una sustitución donde sería igual a 4 toneladas diferencial u es igual a 4 decitoneladas dividiendo ambos lados por 4. Tenemos 1/4 du es igual a dt. Entonces la integral sería igual a 1/4 e de 4 toneladas. Tendríamos más c aquí, pero lo dejaremos para más adelante. Entonces v es igual a 1/4 e para el 4 toneladas. Entonces, ahora aplicando la integración por partes, esta integral aquí es igual a v, que sería 1/4 e al 4 toneladas veces en 2t. Menos la integral de du. Bueno, du nos daría 1/4 e al 4 toneladas por 2 coseno 2 toneladas de t, bien 1/4 por 2 es 1/2, así tendríamos menos 1/2 veces la integral de a la 4 toneladas. Coseno 2t de t.
Para mantener las cosas más organizadas, vamos a distribuir 3. Entonces tenemos 3 4e para 4 toneladas sin 2t. Y luego menos 3 2 veces la integral de al 4 toneladas coseno 2 toneladas de t. Ahora, desde aquí, debemos realizar nuevamente la integración por partes para evaluar esta integral. Muy similar a la última vez, ahora te dejaré ser igual al coseno 2 toneladas y, por lo tanto, diferencial v es igual a e para el 4 toneladas de t. Entonces, el diferencial u es igual a la derivada del coseno 2 toneladas con respecto a t veces de t, que sería negativo 2 en 2t de t. Y luego para encontrar v justo como antes integramos e a 4 toneladas de t. Lo que nos daría v es igual a 1/4e del 4 toneladas. Entonces tenemos 3 4e para 4 toneladas sin 2t. Y luego menos 3 2 veces v es 1/4e para el coseno 4 toneladas 2 toneladas. Y luego tenemos menos la integral de du. V veces du va a ser negativo 1/12 para 4 toneladas sin 2t. Entonces esto se convierte en más 1/12 para 4 toneladas sin 2t de t. Sine 2t dt. Y de nuevo, avancemos y distribuyamos el 3 2 para que tengamos 3 4e en el 4 toneladas sin 2t. e to the 4t sine 2t. And then we'll have minus. Y tendremos menos 3 8e para el 4 toneladas. Coseno 2 toneladas y luego negativo 3 2. Multiplicado por 1 2 es negativo 3 4, entonces tenemos menos 3 4 veces la integral de para 4 toneladas sin 2 toneladas de t. Ahora parece que vamos en círculos, pero observe cómo esta integral aquí es la misma integral que tenemos aquí. Entonces, mientras que el lado izquierdo de esta ecuación es al 4 toneladas veces y también es igual a 3 veces esta integral, así que sigamos adelante y escriba 3 veces esta integral aquí a la izquierda. Tenemos 3 veces la integral de e al 4 toneladas sin 2t de t. Entonces, lo que podemos hacer ahora es combinar estas integrales agregando 3 4 veces esta integral a ambos lados de la ecuación. Bueno, 3 más 3 4 serían 12 4 más 3 4 o 15 4, entonces de esta ecuación podemos concluir que 15 4 veces la integral de al 4 toneladas en 2t de t es igual a 3 4e para 4 toneladas sin 2 toneladas menos 3 8e al 4 toneladas coseno 2 toneladas. Incluyamos también nuestra integración constitutiva aquí en este momento. Escribamos más c sub 1 y ahora desde aquí si pueden averiguar qué constante multiplique ambos lados de la ecuación por lo que el lado izquierdo es igual a 3 veces la integral de al 4 toneladas en 2t de t, entonces tendremos la antiderivada. Para esta integral entonces, debemos preguntarnos por qué podemos multiplicar 15 4 para obtener 3. 15 4 veces x debe ser igual a 3. Multiplicamos ambos lados por el recíproco que sería 4 15. Simplifica, obtén x igual. Simplificando aquí obtenemos 1, 3 y 3 y 5, 3, luego 15, entonces x es igual a 4 5. Si multiplican ambos lados de esta ecuación por 4 5 tendremos 3 veces esta integral a la izquierda. Entonces vamos a multiplicar todo esto por 4 5. Y todo esto por 4 5 también. De nuevo, ya sabemos que 4 5 veces 15 4 es 3, así que ahora sabemos 3 veces que la integral de al 4 toneladas en 2t de t es igual a. Bien 4 5 veces 3 4 es igual a 3 5. Entonces tenemos 3 5e para 4 toneladas sin 2t menos
4 5 veces 3 8 es 12 40 que se simplifica a 3 10. Entonces tenemos menos 3 10 para el 4 toneladas coseno 2 toneladas. Y luego dejemos que 4 5 veces c sub 1 sea igual a c, entonces tenemos más c y ahora desde aquí porque tenemos 3 veces la integral de 3 a 4 toneladas. Sen 2 t de t a la izquierda, que también sabemos es igual a las 4 toneladas veces, y tenemos lo que necesitamos ahora sabemos que a las 4 toneladas veces y es igual a este lado derecho. this right side. So for our last step, Entonces, para nuestro último paso, vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre elevado a la potencia de 4 toneladas. Hagamos esto en la próxima diapositiva. so simplify Simplificando, obtenemos y de t es igual a 3 5 sen 2t menos 3 10 coseno 2 toneladas. minus 3/10 cosine 2t. And this right Y escribamos este último término como más c veces c elevado a la potencia de 4 toneladas negativo. this should be Esta sería la solución general a la ecuación diferencial inicial. Espero que hayas encontrado esto útil.